un halo de rayos X de casi 400.000 kilómetros de extensión, observado durante 17 horas, colocó al 3I Atlas en una categoría inédita. Ningún objeto interestelar conocido había mostrado algo parecido. La detección resistió verificaciones rigurosas y planteó la pregunta central: ¿qué tipo de visitante puede producir un brillo en rayos X de esa escala al cruzar el sistema solar? Aunque la NASA lo clasifica como cometa, el conjunto de datos, que involucra morfología, composición, dinámica y ahora rayos X, sugiere un objeto cada vez más difícil de explicar únicamente con esa etiqueta. Para obtener el primer retrato en rayos X de un objeto interestelar, la misión X-RISM observó al 3I Atlas entre el 26 y el 28 de noviembre de 2025, realizando 14 ajustes precisos para mantener el objetivo enfocado mientras se movía por el cielo. El Soft X-Ray Imager captó emisiones extremadamente débiles, pero antes de confirmar la señal, el equipo eliminó ruido cósmico, luz solar difusa y la emisión de fondo de la Vía Láctea, probando todas las posibilidades de error. El resultado fue inequívoco. Un brillo difuso emergió del núcleo y resistió todas las verificaciones de la JAXA, que descartó artefactos instrumentales y contaminación del viento solar. La detección se convirtió en referencia abierta para reanálisis. La señal es real. El mecanismo que la produce aún no se conoce. Durante décadas, los cometas del sistema solar han mostrado emisiones de rayos X, pero siempre fue un fenómeno relativamente contenido, ligado a comas activas interactuando con el viento solar. Con el 3I Atlas surge algo completamente nuevo, un manto fantasmal de rayos X, cientos de miles de kilómetros más allá del núcleo, en un objeto que vino de fuera. Y esto importa porque el historial es claro. Oumuamua, el primer visitante interestelar, no presentó ninguna actividad en rayos X, ni un solo fotón por encima del fondo. Borisov, el segundo, parecía un cometa clásico en muchos aspectos, pero aún así no registró conteos en rayos X, incluso con observaciones profundas. El archivo permaneció vacío. Para que el 3I Atlas rompa esa secuencia, con 17 horas de observación y múltiples verificaciones de fondo, la cuestión deja de ser curioso y pasa a ser ¿qué cambió aquí? La explicación más probable para este brillo involucra intercambio de carga. Iones del viento solar colisionan con gas neutro alrededor del cometa, arrancan electrones y liberan energía en rayos X. Es un proceso conocido, casi mundano, en el contexto de cometas activos. Solo que la escala del 3I Atlas sugiere una nube de gas enorme, mucho más extensa que cualquier cosa vista en Oumuamua o Borisov. Y si la nube es tan grande, entonces o el objeto está liberando material de una forma que no estamos acostumbrados a ver en visitantes interestelares, o estamos observando un régimen físico diferente del que asumimos cuando decimos solo un cometa. Mientras X-RISM registraba el halo, el Hubble construía otro tipo de expediente: la forma, la evolución y la geometría de la coma. La primera observación del Hubble ocurrió en julio de 2025, pocas semanas después del descubrimiento. Las imágenes revelaron una coma cometaria clásica, pero con una diferencia evidente. En lugar del brillo redondeado y simétrico esperado, la coma se alargaba en forma de gota, con la cola estirada a lo largo de la trayectoria del objeto. En los meses siguientes, a medida que el cometa se acercaba al Sol, el Hubble mapeó una transformación dramática. La coma se alargó, se estrechó, la cabeza intensificó su brillo y la cola comenzó a dibujar un arco con estructura persistente, como si estuviera siendo moldeada por un viento invisible. Cada nueva imagen contaba una historia de cambio. El borde frontal se volvía más definido, mientras que el material posterior parecía dividirse en ondulaciones y filamentos que sugerían flujos turbulentos. En algunas exposiciones, estrías tenues indicaban chorros o erupciones localizadas. Sin embargo, el patrón general permaneció consistente, un cuerpo perdiendo material de forma intensa, pero con una geometría que no parecía obedecer el manual de los cometas del sistema solar. Y entonces llegó la paradoja que desordena la intuición.
En términos composicionales, otros instrumentos indicaban que el presupuesto de agua era inusualmente bajo. ¿Cómo algo seco puede parecer tan activo? Fue entonces cuando el James Webb entró como un interrogador químico. Cuando el espectrógrafo infrarrojo se fijó en el 3I Atlas, los números llegaron con un mensaje claro. El espectro estaba dominado por dióxido de carbono, con el 87% de los volátiles medidos, monóxido de carbono sumando otro 9%, y el agua apenas apareciendo con cerca del 4%. Para comparar, los cometas del sistema solar suelen tener el agua como componente principal, muchas veces por encima del 70%. Aquí, el equilibrio estaba invertido. Como si no fuera suficiente, el Webb identificó líneas metálicas en la pluma de gas, y las proporciones estaban fuera de lo esperado. Níquel superando al hierro por un amplio margen. Normalmente, el hierro domina. Este detalle se convirtió en combustible para interpretaciones más audaces, y algunos nombres llamaron la atención sobre el hecho de que ciertas aleaciones industriales pueden tener una firma rica en níquel. La mayoría de los científicos planetarios, con razón, piden cautela con las conclusiones, pero el hecho bruto permanece, más níquel que hierro, y un grado de sequedad que coloca al 3I Atlas en una categoría propia. Ahora ata esto al halo de rayos X. La emisión en rayos X probablemente depende de una extensa nube de gas neutro, pero el agua, que suele ser la gran proveedora de gas en cometas, aparece suprimida. Entonces, ¿qué está alimentando la coma y manteniendo el espectáculo? Una hipótesis es que el dióxido de carbono, al ser volátil, pueda impulsar una dinámica diferente, chorros y liberación gaseosa más eficientes en ciertas condiciones, incluso con poca agua. Otra hipótesis es que el interior del objeto haya sido procesado de formas que no corresponden a los modelos de cometas del sistema solar, quizá por una historia térmica distinta, formación en otra región de otro sistema, o ciclos de calentamiento que alteraron la corteza y el patrón de liberación. Como si la morfología y la química no fueran suficientes, llegó el problema orbital. Analistas del laboratorio de propulsión a chorro siguieron al 3I Atlas, comparando su trayectoria con predicciones puramente gravitacionales. Los números comenzaron a no coincidir. A medida que el cometa se acercaba al Sol, a finales de octubre de 2025, las posiciones observadas empezaron a desviarse de lo que el modelo decía que debía ocurrir. La desviación máxima estimada fue del orden de 9,18 unidades astronómicas por día al cuadrado, algo así como centímetros por segundo al cuadrado sostenidos durante semanas. Esto no es sensación. Es el ajuste de cientos de observaciones de diferentes observatorios en una única solución orbital. La idea de aceleración no gravitacional es normal en cometas. La sublimación actúa como propulsor y empuja el núcleo. Pero, en el caso del 3I Atlas, la magnitud y el comportamiento generaron debate. Si la aceleración realmente es de ese tamaño, algunos cálculos sugieren que el objeto tendría que perder una fracción enorme de su masa en poco tiempo. Eso debería dejar firmas evidentes en distintas longitudes de onda. La actividad observada es intensa, sí, pero todavía se debate si cuadra las cuentas a la escala implícita en los números. Y entonces entran las observaciones en luz visible y solar. Stereo y SOHO siguieron al cometa mientras se intensificaba rumbo al Sol. Al principio tenía un tono rojizo típico de cometas polvorientos, pero al alcanzar el perihelio, la historia de los colores se invirtió. El rojo desapareció y fue sustituido por un brillo azulado, más azul que el propio Sol. Esto no es algo que los cometas hagan con frecuencia. Normalmente se vuelven más rojos cerca del Sol, porque el polvo tiende a dispersar la luz de una manera que favorece ese aspecto. Aquí la tendencia se dio vuelta, y verificaciones cruzadas confirmaron que no era un truco de cámara. El brillo también tuvo un comportamiento inquietante. Un satélite meteorológico que monitorea el entorno espacial registró al 3I Atlas con una magnitud alta para un visitante interestelar, aún más para un objeto con coma pobre en agua. El pico de brillo acompañó la inversión de color, como si un nuevo mecanismo hubiera entrado en escena. Y las mediciones de polarización añadieron otra capa.
el valor más negativo jamás medido para un cometa. La polarización es una pista indirecta del tamaño, estructura y composición de los granos de polvo. Cuando un cometa rompe récords allí, estás recibiendo un mensaje. El polvo no se está comportando como siempre. Detrás de todo esto existe la parte humana, el tiempo de la ciencia frente al tiempo de Internet. Las misiones espaciales y los equipos científicos siguen protocolos de verificación y revisión. Esto evita errores, pero ralentiza las actualizaciones públicas. Mientras tanto, el vacío de información se convierte en terreno fértil para la especulación. Por eso, el 19 de noviembre de 2025, la NASA convocó una conferencia y reforzó el mensaje. Nada de qué preocuparse, comportamiento natural, la física de los cometas explica el conjunto. El Pentágono, a través del AARO, también dejó claro que el objeto no era un asunto de seguridad nacional. La narrativa oficial buscó cerrar el tema. Pero la historia no muere cuando alguien dice, no hay misterio. Muere cuando los datos quedan completamente explicados, y aquí todavía hay cabos sueltos. El debate ganó combustible extra cuando se notó una alineación orbital estadísticamente improbable con el radio de Hill de Júpiter, la frontera invisible donde la gravedad del planeta puede dominar. La aproximación mínima calculada quedó extremadamente cerca de ese borde, con una diferencia menor que el diámetro del propio Júpiter. Algunos lo ven como una coincidencia inevitable en un universo de probabilidades. Otros lo ven como un detalle que merece atención, porque el patrón parece demasiado perfecto para ser casual. Y como si no fuera suficiente, en diciembre de 2025 surgieron imágenes terrestres que mostraban estructuras más organizadas que la típica niebla cometaria. Chorros estrechos en espiral, como si el núcleo fuera un aspersor giratorio lanzando material en bobinas. Chorros en espiral existen en cometas del sistema solar, pero verlos con claridad en un visitante interestelar, y más con esta firma química, añade otra pieza que no encaja fácilmente. Y la existencia de dos colas, una dominada por polvo y otra por gas, refuerza la idea de regiones activas distintas, quizá fisuras, quizá fuentes localizadas liberando material de forma consistente mientras el núcleo gira. Ahora el 3I Atlas sigue rumbo al límite de Júpiter, y los observatorios se preparan. Lo que ocurra cerca de esa región importa porque Júpiter es un gigante que distorsiona trayectorias y revela la sensibilidad del movimiento a pequeñas fuerzas. Si la trayectoria cambia de manera inesperada, si hay fragmentación, si la actividad se dispara o cae abruptamente, eso alimentará modelos y también debates. Si nada ocurre, aún así los datos acumulados tendrán un valor enorme, porque este objeto puede ser nuestra mejor muestra de cuán variado es realmente el zoológico interestelar. Y aquí está el punto más fuerte. Cada visitante interestelar es una cápsula del tiempo de otro sistema planetario. Oumuamua mostró que existen. Borisov mostró que algunos parecen cometas normales. El 3I Atlas sugiere que la diversidad puede ser mucho mayor, y que nuestros modelos, basados principalmente en cometas formados en nuestra propia vecindad cósmica, pueden estar incompletos. Si los objetos ricos en CO2 son comunes allá afuera, eso cambia nuestra visión sobre la distribución de volátiles y hasta sobre cómo otros sistemas almacenan agua y carbono en sus pequeños cuerpos. Esto no es un detalle académico, es una pista sobre química planetaria a escala galáctica. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué ves en estos datos. ¿Estamos ante un cometa extraordinariamente inusual? ¿O ante un misterio interestelar que aún no comprendemos por completo?